Uriol, gracias por todo. Buenos días a todos. Samuel está buscando unas pilas que creemos que tenemos el micro un poco bajo y por si acaso. Vale, ahora sí que estamos. Muy bien. No os acordáis, pero últimamente estuvimos viendo un poco el libro de Génesis todos juntos. Como compartía también hace ya cosa de un año, estoy intentando pues compartiros lo mismo que el Señor me sigue enseñando a mí. Así que lo único que hago es, a raíz de los devocionales que yo tengo cada mañana con el Señor, lo que el Señor me enseña a mí, os lo intento transmitir a vosotros. Así que os aviso ya que os preparéis porque ahora viene el Evangelio de Lucas. Entonces lo más probable es que en el próximo tiempo, no sé cuánto va a durar, pero nos vamos a ir encontrando con algunos mensajes relacionados con este fabuloso Evangelio que a modo personal, y es simplemente una opinión, para mí personalmente es mi Evangelio favorito de los 4 y es del que vamos a compartir esta mañana. Así que os voy a animar a que empecemos ya abriendo nuestras Biblias en el primer capítulo de Lucas. Y a pesar de que vamos a estar leyendo solo unos versículos, concretamente 10 versículos, vamos a estar leyendo del 57 al 66, que si lo tenéis ya abiertos en vuestras Biblias, vais a ver que vamos a estar hablando de Juan el Bautista y de su nacimiento, obviamente. Vamos a ir haciendo referencia a algunos versículos anteriores. Entonces digo esto para que no cerréis vuestras Biblias una vez empecemos la predicación, sino que podráis juntamente conmigo contrastar la información que se va dando, que no me invento nada, y que cualquier versículo que utilicemos pues podamos ir, buscarlo también cada uno de nosotros y corroborar que no me estoy inventando nada desde aquí. Pero bien, como decía, vamos a estar leyendo estos 10 versículos del versículo 57 al versículo 66 y como siempre un poco de contexto donde estamos en los Evangelios donde nos habla de la historia de Jesús, pero Lucas invierte gran parte de este primer capítulo para anticipar quién vino antes que Jesús, que es Juan el Bautista, el que era el predecesor, el que venía antes de Cristo, el que iba a allanar el terreno de Cristo, y concretamente en estos 10 versículos vamos a estar leyendo el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a estar viendo, y ha sido anunciada a través de Zacarías, que Juan el Bautista iba a nacer de Elizabeth, una pareja, dos personas, las cuales nos dice la propia palabra. En anterioridad, no tengo el versículo en concreto, pero lo vemos al principio del capítulo 1, nos dicen que eran gente que amaba a Dios, gente que hacía lo que era agradable a Dios, y Dios los utiliza para traer a Juan el Bautista, quien iba a ser, como decía, el predecesor de Jesús, a través de su matrimonio. Dicho esto, destacar que en el capítulo de hoy, en los versículos de hoy, a pesar de que habla de la historia del nacimiento de Juan el Bautista, no vamos a estar enfocándonos en Juan. Ya tocará quizás otra predicación que hablemos de Juan el Bautista, que tiene una vida muy larga que enseñarnos, sino que concretamente he escogido estos versículos para que veamos cómo tanto la madre como el padre de Juan el Bautista, tanto Zacarías como Elizabeth, que eran los padres, reaccionaron frente al nacimiento de Juan el Bautista. El título de la predicación, y esto es lo que va a ser el hilo conductor del mensaje de hoy, lo he titulado Un gozo especial. Un gozo especial. Y vamos a estar viendo 3 puntos en los que podemos ver cómo tanto Elizabeth como Zacarías estaban gozando del nacimiento de un hijo. Quizás lo más normal y obvio que sucedería al poder ser padres, y en este caso padres primerizos. Era el primer y único hijo registrado en las Escrituras. No sabemos si posteriormente quizás hubo algún otro hijo, pero registrado en la palabra de Dios es el único hijo que tuvieron tanto Zacarías como Elizabeth. Así que ahora sí, vamos a leer estos 10 versículos y vamos a meditar en ellos esta mañana. Dice así, versículo 57 hacia adelante. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, que alumbramiento es la fase final del embarazo, dio a luz a un hijo.
Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Dios y Padre, Señor, bendice esta mañana tu palabra, Señor, que pueda ser de edificación, Señor, a la vez que también lo ha sido para mi vida, que pueda ser fidedigno, Señor, a tus escrituras y que juntos también podamos aprender como iglesia, Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Bien, simplemente dar un contexto más que quizás al haber seguido a la lectura ha traído un poco de confusión y que no he mencionado, y es que Zacarías el padre estaba mudo y seguramente sordo. Eso no lo dice concretamente, pero al entender que no podía tampoco entender a sus compañeros, podíamos concretar que también estaba sordo. Y esto sucedió porque como Zacarías, quien recibió el anuncio de que su mujer Elizabeth se iba a quedar embarazada, Zacarías no creyó de buenas a primeras o dudó un poco, el castigo que el ángel Gabriel, que fue quien fue el encargado de anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, tuvo para Zacarías, el castigo que tuvo fue pues que te vas a quedar mudo. Entonces vamos a ver, y esto lo vamos a ver más adelante, que Zacarías estaba mudo a raíz de no haber confiado suficientemente en el plan de Dios que tenía para su matrimonio. Destacar algunas cosas que vamos a ver más adelante y que van a tener un poco más de sentido conforme avancemos en la historia. Así que el primer punto de este mensaje, para quien tome apuntes, lo he titulado El gozo de ver la promesa. El gozo de ver la promesa. Y si habéis seguido la lectura conmigo, lo primero que se nos anuncia en estos dos primeros versículos es que cuando Elizabeth estaba cumpliendo el tiempo de su alumbramiento, es decir, que Elizabeth estaba en su fase final de ese embarazo, dio a luz a un hijo. Y si nos quedamos con este versículo, pensaríamos, bueno, ¿quién no ha tenido un hijo aquí? Somos muchísimos, seguramente muchos de vosotros ya habéis sido padres, y quizás no sería algo sorprendente si no fuera porque se nos dice versículo 7, y aquí es cuando quiero que me vayáis siguiendo junto conmigo en este primer capítulo de Lucas, dice versículo 7, pero no tenían hijos, no tenía hijo, tanto Elizabeth como Zacarías, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Primera información que recogemos de este texto es que lo que estaba sucediendo en este momento, el gozo de Elizabeth, el gozo de Zacarías de que su hijo hubiera nacido, no era ni más ni menos de porque ellos eran de edad avanzada, ella seguramente estaría en su menopausia, y aparte era estéril, no había podido tener hijos a lo largo de su vida. Así que lo que primero estamos experimentando, viviendo en estos versículos, es el milagro de que el Señor está dando un hijo a Elizabeth, la cual era de avanzada edad y la cual era estéril. El gozo de ver la promesa, el gozo de ver cómo Elizabeth se gozaba en ver que su hijo había nacido. Y destaco esto porque quizás al leer este versículo estamos desgraciadamente demasiado acostumbrados a leer cosas así, porque leemos que Elizabeth se quedó embarazada estando estéril, pero también nos acordamos que Sara también era estéril y se quedó embarazada. Y nos acordamos de Ana, la madre de Samuel, que tampoco podía tener hijos y también se quedó embarazada de Samuel. Y leemos tantas historias en la palabra de Dios donde mujeres estériles o de avanzada edad que se han quedado embarazadas, que estamos vacunados frente a la sorpresa de un milagro de Dios a nuestros ojos, redactado en este caso por Lucas. Y digo que estamos acostumbrados porque a veces esto se puede convertir en un peligro en nuestras vidas. Y acostumbrarnos demasiado a lo que el Señor hace en nuestras vidas que dejamos de sorprendernos de lo que el Señor ha hecho, hace y hará para cada uno de nosotros. Porque sí, es muy cierto que ver cómo Elizabeth se quedó embarazada de Juan y dio a luz a su hijo es un milagro y seguramente ella experimentó la mejor parte, que era vivirlo en primera persona. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros podemos hablar
de forma personal y podemos dar nuestro testimonio de la obra milagrosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas de salvarnos. O seguramente podemos hablar de un montón de historias de que el Señor ha obrado en nuestra vida, de que ha suplido en la necesidad, de que ha cuidado de nuestros hijos, no de nuestros, no me incluyo porque no tengo hijos, pero seguramente que ha cuidado de alguno de vuestros hijos o ha obrado frente a alguna necesidad que habéis tenido y el Señor ha sido bueno. Y el Señor ha obrado en cada una de nuestras vidas y tenemos que aprender, y esto va a ser el hilo conductor de esta mañana, a gozarnos en cada una de las circunstancias cuando el Señor ha sido bueno en nuestra vida. Aprender también, como nos compartía Sebas esta mañana, a levantarnos cada mañana y dar gracias al Señor por la salvación que hemos tenido. Aprender a gozarnos a pesar de que estemos vacunados y acostumbrados a ver las bendiciones del Señor. Porque al igual que un pobre, que quizás no tiene mucha economía, se deleita y se alegra de ver un coche caro, y el rico está tan acostumbrado a ver ese coche caro que ya le da absolutamente igual volverlo a conducir que no, nos puede llegar a padecer algo similar, que tan acostumbrados a vivir las bendiciones del Señor porque somos sus hijos y Él cuida de nosotros, nos vacunemos y no nos gocemos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nunca dejemos de sorprendernos de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. De la misma forma que Elizabeth se gozó del milagro que había sucedido en ese día. Pero quiero destacar dos grupos, en estos dos primeros versículos, quiero destacar dos grupos de personas que se estaban gozando. Y el primer grupo se encuentra solitaria, Elizabeth, gozándose de que su hijo había nacido. Y si habéis seguido la lectura conmigo, dice versículo 7, que él era de avanzada edad. Ponte por un momento en la piel de Elizabeth. Ponte un momento en la piel de esta mujer que a su avanzada edad no había podido ser madre porque era estéril y porque el Señor no le había concedido poder ser madre. Ponte en la piel de una madre que quizás lleva orando toda su vida para poder ser madre, para poder tener la ilusión que quizás tiene un matrimonio cuando se casa y quiere ser un matrimonio con hijos y tener su familia, y que a pesar de que buscan eso no pueden encontrarlo. Ponte por un momento en la piel de Elizabeth y en lo frustrante que puede llegar a ser estar orando constantemente por algo que el Señor no te da. Pero la verdad que quiero que comprendamos esta mañana es que no lo veas no significa que Dios no lo esté haciendo. Que tú no veas que el Señor no está obrando, que no está respondiendo quizás tus oraciones, no significa que no esté pasando. Y a pesar de que Elizabeth podríamos pensar que podría haber tirado la toalla y hubiera sido lícito, después de tantos años pidiendo a Dios ser madre, pidiendo a Dios poder tener una familia, poder tener una descendencia y ver que Dios no se lo estaba dando, era muy lícito poder tirar la toalla a esto. Pero qué bueno es ver que el Señor nos olvida de nuestras oraciones. Qué bueno es ver a través del testimonio de Elizabeth que el Señor no se olvida de cada uno de nosotros. Que si estamos orando por alguien o por algo, que persistamos en oración. Que no sabemos cuándo va a responder el Señor, que no sabemos cuáles son los tiempos del Señor para cada una de las decisiones que Él tiene que tomar, pero que aprendemos a persistir en esa oración, en ese ruego al Señor. Ahora quiero decir algo muy importante en cuanto a esto y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Y es que a pesar de que leemos en esta historia que el Señor finalmente respondió a Elizabeth y fue concedido esa petición de oración de tener un hijo, eso no significa que Dios va a responder todas nuestras oraciones. Esto no significa ni mucho menos que Dios está hecho a medida para que Él de repente responda todo lo que nosotros queramos. Entonces sería a Dios sirviéndonos a nosotros y no nosotros sirviéndole a Él. Y a pesar de que Dios en su misericordia y en su gracia, Él responde a nuestras oraciones porque nos ama, no necesariamente siempre tiene que ser así. Y hay veces que no vamos a comprender porque las oraciones no son respuestas, pero quizás los vamos a entender cuando estemos en su presencia y podamos preguntarle por qué el Señor no respondió a esas oraciones. Y destaco esto porque podríamos caer en ese peligro del famoso ya mencionado más de una vez aquí en este púlpito del Evangelio de la Prosperidad, donde la oración persistente y las bendiciones de Dios nos van a traer prosperidad material o van a responder siempre a nuestras oraciones. Y esto, a la luz de la palabra, no es cierto, no es verdad. El Señor, si responde en oraciones en su soberanía, en su gracia, en su misericordia y solo porque Él quiere. Pero sí que es importante recordar que Dios siempre se mueve fuera del tiempo y actúa cuando y como quiere.
Porque si vamos a mirar esta historia que acabamos de leer en un parámetro científico en cuanto al tiempo en el que se está viviendo, si cogemos a una mujer estéril y de avanzada edad, seguramente, científicamente hablando, no podremos comprender cómo esta mujer se quedó embarazada. Por ahí está el milagro del Señor, que Él se mueve fuera de la línea temporal de ese tiempo que nosotros muchas veces marcamos en nuestra vida, que ya es demasiado tarde. Para Dios nunca es demasiado tarde. El segundo grupo que quiero destacar en estos dos primeros versículos es el grupo que vemos en el versículo 58, que dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Este texto no solo nos habla de Elisabet y Zacarías gozándose en el Señor porque Juan había nacido, sino que también nos dice versículo 58 que tanto los vecinos como los parientes estaban gozando junto a Elisabet. Qué bueno, hermanos, es poder gozarnos en armonía los unos con los otros. Qué bueno es poder compartir los unos con los otros las bendiciones que recibimos del Señor. No ser envidiosos, no ser personas que deseamos el mal de nadie, no tener que tener rencor con los demás, no tener que tener envidia, sino todo lo contrario, aprender a gozarnos como iglesia de las bendiciones que reciben nuestros hermanos. Que cuando nuestro hermano nos habla de que el Señor lo ha bendecido quizás de forma material, alegrarnos junto con nuestro hermano. Alegrarnos cuando esta persona ha recibido alguna bendición familiar, un hijo suyo se ha convertido, un familiar suyo ha conocido a Cristo. Qué bueno, hermanos, es poder gozarnos ya no solo de lo que nosotros recibimos, sino de lo que nuestra iglesia, nuestros hermanos también reciben por parte de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15, un versículo que muchos conoceremos: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y gozar con los que se gozan no es una opción, es un llamado para la iglesia, es un llamado para los que conocemos a Cristo. Es un llamado, es un esfuerzo de los que conocemos a Cristo de gozarnos con los que se gozan. ¿Y por qué digo que es un llamado? Porque es un esfuerzo, porque muchas veces, y esto es algo completamente natural, quizás por la cultura o por el ambiente en el que hemos crecido, no nos sale de nosotros mismos gozarnos con los que se gozan o llorar con los que lloran. Porque para eso hay el don de la misericordia, que es un don que el Señor da a sus hijos, que no todos quizás tienen, y ese don de la misericordia te da la naturalidad de empatizar con los demás y de poder gozarte con los que gozan y llorar con los que lloran. Pero que no tengamos el don de la misericordia no significa que no debemos practicar ese gozo con los demás y ese llorar con los demás, al igual que no, por no tener el don del evangelismo, no tenemos que evangelizar. Veamos y aprendamos de estos vecinos y parientes que se gozaron junto a Elisabet y junto a Zacarías, porque habían visto al Señor tener misericordia de ellos al concebirles un hijo a tan alargada edad. El segundo punto de este mensaje es el gozo de participar de la promesa. El primer punto que hemos visto es el gozo de ver la promesa, el gozo de poder ver tanto Elisabet como Zacarías, como los vecinos y los parientes que habían visto Juan nacer. Lo segundo que vemos es el gozo de participar de la promesa. Versículos 59 al 63. Aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Estos 4 versículos nos narran el gozo de participar de la promesa. Ahora, si habéis seguido la lectura conmigo, vamos a ver que en este versículo 59 lo primero que nos dice es que al octavo día fueron a circuncidar al niño y le pusieron también nombre. ¿Por qué al octavo día? Primera pregunta. Pura tradición. La tradición judía dice que hay que circuncidar al octavo día porque Abraham, cuando circuncidó a Isaac, fue al octavo día, y como los judíos son personas muy repetitivas y que se copian siempre de sus padres, pues lo pillaron por herencia desde Abraham hacia adelante y se esperaban al octavo día para circuncidar a los niños como una tradición que venía desde Abraham. Ahora, también hemos leído en este texto, simplemente para contextualizarlo un poco, que también se le puso nombre al octavo día. ¿Por qué se le puso nombre al octavo día? Porque era tradición o era legal en el Imperio Romano en esa época que al octavo día se le ponía nombre a los niños, al octavo día.
Y os voy a decir una de las razones por las cuales se le ponía al octavo día nombre a los niños, y tengo que decir que es un poco cruel, pero creo que es interesante saber en la sociedad en la que crecían los niños en ese momento, y es que en esos 8 días los padres tenían la libertad en el Imperio Romano de poder decidir si querían quedarse con los niños o literalmente tirarlos a la basura. Entonces sé que es un poco cruel y fuerte lo que estoy diciendo, pero el Imperio Romano permitía esto hasta el octavo día, y por eso se le podía poner nombre a partir del octavo día, ya considerándolo niño. Bien, continuando con esta historia y mencionando estos dos contextos para que comprendamos un poco por qué se esperaban al octavo día para circuncidarle o ponerle nombre, nos vamos a dar cuenta, como hemos leído en este texto, que los primeros que le ponen nombre al hijo son los vecinos y los parientes. Y concretamente le querían poner el nombre de Zacarías. ¿Por qué le querían poner el nombre de Zacarías? Porque también era tradición que normalmente se le pusiera a los hijos primogénitos el nombre de los padres, o si no el de los abuelos. Pero los vecinos o los parientes, sin ninguna mala intención, tenían la simple intención de ponerle el nombre a su hijo, al hijo de Zacarías y de Elisabet, del mismo padre. Entonces le querían llamar Zacarías. Pero quizás para sorpresa de muchos, de repente saltó Elisabet y dijo: no le pondréis Zacarías al niño. Si queremos traducir la palabra no, vamos a utilizar la palabra del original, que significa ouchi. Ouchi, que yo no sé si parece esto hebreo, arameo o chino, pero le respondió ouchi Elisabet a esos vecinos y esos parientes. ¿Y por qué digo que respondió esto? Porque si traducimos de forma literal esta palabra, lo que estaba diciendo Elisabet en aquel momento era de ninguna manera. Esta es la traducción de la palabra que utilizó Elisabet en aquel momento. Dijo: ¿le queréis poner a mi hijo Zacarías? De ninguna manera le vais a poner Zacarías a mi hijo. Ahora, ¿de dónde viene esa fortaleza y esa sinceridad que tuvo Elisabet a la hora de corregir a sus vecinos y a sus parientes a la hora de ponerle nombre a su hijo? Por una simple razón, y era porque en ese entonces, cuando se le ponía nombre a los niños, el nombre implicaba muchísimo, y es por eso que vemos cómo el Señor, entre otras cosas Jesús, nos acordamos que Pablo no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y qué hace el Señor? Le cambia el nombre y le pone Pablo. ¿Por qué le pone Pablo? ¿Porque le gustaba más al Señor? No, porque tenían significado los nombres. Y a pesar de que hoy quizás ponemos nombres porque nos gustan más y suenan más bonitos y están de moda, en el antiguo Israel se ponían nombres con un significado súper importante. Y lo que yo le pusiera a mi hijo iba a destacar alguna característica o alguna misión o algo que iba a hacer él en el futuro. Entonces, cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que Elisabet se va a quedar embarazada, le dice: le vas a poner de nombre Juan. ¿Qué significa Juan? Que el Señor tiene misericordia con el hombre. ¿Por qué? Porque Juan es el predecesor de Cristo. Entonces, Juan es el anuncio de Cristo. Y cuando se le está poniendo el nombre de Juan a Juan mismo, Juan el Bautista, lo que está diciendo su nombre es: esta persona está anunciando que el Señor está a punto de derramar misericordia a través de Jesús, que va a llegar un poco después de Juan. Entonces, no sé si me estáis siguiendo un poco la historia, pero es importante el nombre que se le estaba poniendo al niño, no era simplemente porque sí. Y esa es la razón por la cual Elisabet dice: ouchi, ni se te ocurra, mi hijo se llama Juan. ¿Por qué? Porque tiene una misión muy concreta y yo priorizo que mi hijo esté haciendo la voluntad de Dios, la misión por la cual ha sido llamado, antes de que lo que vosotros, sin mala intención, queréis ponerle a mi hijo, Zacarías, un nombre normal y común como el que tenía su padre. Ahora, ya sé que me he alargado quizás un poco en todo esto, pero podemos ver que para Elisabet y para Zacarías, que también lo corrobora más adelante, porque al principio quisieron ir al padre, luego los vecinos van a Zacarías y dicen: bueno, Zacarías, un momento, Elisabet ha dicho que se llamará Juan, pero corrobóranoslo tú. Y Zacarías evidentemente dijo: correctamente se va a llamar Juan. Vemos que los padres estaban de acuerdo en cuanto a esto. Vemos que para ellos Juan era innegociable. Ese nombre era innegociable por todo lo que implicaba lo que su hijo iba a hacer. Vemos a través de este texto, y también lo vemos a través de toda la palabra de Dios, como se nos anuncia, que la Biblia destaca que los padres ejercen una fuerza de influencia para sus hijos. Los padres destacan en que ejercen influencia para sus hijos, no los vecinos, no los parientes, no lo que la gente tenga que decir. Los padres ejercen influencia sobre sus hijos. Los padres destacan cuál va a ser la misión y cuál va a ser
el hecho que va a mantener la vida de sus hijos. Porque Juan el Bautista, no nos olvidemos, él siguió haciendo la misión que Dios le había encomendado. ¿Pero por qué siguió haciendo la misión que Dios le había encomendado? Porque sus padres se encargaron de recordarle a través de su juventud que el Señor les había anunciado a través del ángel Gabriel que tenía una misión muy concreta de tener que anunciar que Cristo iba a venir. Entonces vemos como la misión de los padres era en todo momento encargarse de cuál era la educación que le tenían que dar a sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Y quizás alguno ya está viendo por dónde voy. Y es que hoy las escuelas, desgraciadamente, quieren enseñar a los niños cómo tienen que comportarse moralmente. Y esto es algo que como iglesia tenemos que cuidar con uñas, dientes y con todo lo que haya en nuestro corazón. Porque no es la faena de las escuelas dar moralidad y ética a las nuevas generaciones. La faena de las escuelas es enseñar matemáticas, es enseñar sociales, es enseñar historia, es enseñar naturales, no es enseñar cómo se tiene que comportar la nueva generación de forma moral y ética. Porque esta es la faena de los padres. Es la faena como padres de educar a los hijos cómo ellos se tienen que comportar moral y éticamente. Porque nosotros no lo enseñamos a raíz de lo que nos ha enseñado un político, de lo que ha enseñado un meeting, sino que nos los enseña la propia palabra de Dios. Y la moralidad que nosotros le podemos dar a las nuevas generaciones va a ser siempre no mucho mejor, va a ser la mejor que la podamos dar. Es tarea de los padres traer una educación cristiana a los hijos en todas las áreas. Y esto también es un llamado a los padres, y lo digo yo como responsable de los jóvenes, de prepararnos en cada una de las áreas. Hoy los niños están siendo bombardeados en las escuelas con morales completamente corruptas y pecaminosas. Y es nuestra responsabilidad, como los que vamos a educar a las nuevas generaciones, a capacitarnos, a comprender lo que están escuchando en las escuelas, a comprender lo que están viviendo a través de las redes sociales y poder dar respuestas a nuestros hijos en el futuro, hablo de mí en el futuro obviamente, de lo que queremos que ellos comprendan de Dios, porque no es que queramos adoctrinarlos, no nos confundamos, que a veces nos chapan al antiguo por querer adoctrinar a nuestros hijos. No se trata de adoctrinar, se trata de hacer lo que queremos mejor para ellos, lo que mejor queremos para las próximas generaciones. Y no tenemos que tener miedo de decirles que algo está mal. Yo intento siempre, y os lo comparto públicamente a través de los jóvenes, de ir sin pelos en la lengua, de cómo son las realidades, por siempre hablando a través de la verdad de Cristo. Se trata de cuidar a las nuevas generaciones de no estar eternamente perdidas, de no estar viviendo en un caos en la vida que están viviendo hoy en día, donde en silencio se callan depresiones, ansiedades y suicidios. Se trata de cuidarlos por todo lo que están escuchando en la escuela. Es la responsabilidad nuestra educar a las nuevas generaciones en los caminos de Dios. Ahora, gozarse en participar de la obra de Dios, ahora volviendo otra vez al texto y concretamente lo que vemos, es gozarse a pesar de lo que implica participar en la obra de Dios. Gozarse a pesar de lo que implica eso. ¿Por qué? Porque vemos como Elizabeth y como Zacarías se gozaban de que Juan iba a servir al Señor. ¿Quién no querría que su hijo sirviera a tiempo completo al Señor y que además tuviera la misión concreta de hacer la pasarela a Jesús antes de que llegara? ¿Quién no querría eso para su hijo? Ahora, ¿quién querría para su hijo? Avanzamos un poquito en la historia de Juan, que su hijo viviera en el desierto, comiera insectos y fuera decapitado por Herodes Antipas. ¿Alguien quisiera eso? Seguramente nadie, obviamente, le desearía esto a su hijo, pero Zacarías y Elizabeth tuvieron que comprar eso. Quizás ellos no lo sabían, no sabemos, esto el texto no nos lo narra, pero sin lugar a dudas, no hace falta ser muy listo como para saber que si tienes una misión tan importante, que va a ser tan controversial para la sociedad en la que vivían, que lo más probable es que fuera a pasar esto. Por ahí tenemos a Elizabeth y Zacarías gozándose a pesar de lo que implicaba participar en la obra de Dios. ¿Quién sacrificaría lo que más ama por un gozo supremo y mayor? ¿Quién sacrificaría lo que más ama para hacer la voluntad del Señor y participar de la obra del Señor? Voy a decir algo muy concreto. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar la tarde del martes para conectarse en la reunión de oración?
y como iglesia orar todos juntos? ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar la tarde de pasármelo bien para visitar a un hermano, para hacer una llamada? ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar algo que me quería comprar para suplir económicamente o alimenticiamente a alguien que está pasando por necesidad? ¿Quién está dispuesto a sacrificar algo en lo cual él se aferra, mitad de lo que sea, de fútbol, de descansar, de bici, de lo que sea? ¿O quién se aferra al dinero? ¿O quién se aferra a yo tengo mi casa y mis tiempos? ¿Quién está dispuesto a sacrificar todo esto para participar de la obra de Cristo? Gozarnos también es saber que la vida no gira a nuestro alrededor. Y esto nos tiene que humillar. Porque no nos olvidemos que Juan el Bautista, la misión que tenía era ser el segundo. ¿Y qué padre no le quisiera para su hijo ser el primero y ganar todas las carreras y ver que en las Olimpiadas del 8 de octubre va a ganar y tendrá el oro en el podio? Eso le encantaría a cualquier padre, creo yo. Por ahí tenemos a Elizabeth diciendo, yo quiero que mi hijo sea el segundo siempre. Porque mi hijo tiene una misión muy concreta, ser el segundo. Porque cuando le preguntaron a Juan el Bautista quién eres tú, dijo, el que viene después de mí, que es más pequeño que yo, él está antes que yo. Elizabeth se gozaba en que su hijo iba a ser el segundo, porque él iba a hacer famoso a Cristo y no a él mismo. Y quiero destacar un último detalle en cuanto a este punto, y es el detalle también de Zacarías, que a veces se nos pasa por largo. Dice versículo 13, si vais un poquito más para atrás conmigo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces vemos en todo momento, no sé si me habéis oído, que Elizabeth estaba orando, no me lo inventaba. Vemos como el ángel Gabriel, él destaca que Zacarías estaba orando y también concluimos que quizás como pareja lo estuvieron haciendo. Y dice, y tu mujer te dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan. Entonces, quiero por un momento irme a la piel de Zacarías, alguien al cual se le ha anunciado que Juan el Bautista iba a nacer, el cual había estado orando. Pero fíjate una cosa, y quiero destacar esto muy concretamente. El Señor responde a la oración de Zacarías y el Señor responde a la oración de Elizabeth, pero no la responde para la gloria de Elizabeth ni para la gloria de Zacarías. Porque sí, ellos, como cualquier humano, desearía tener familias si están casados y desearía tener descendencia y desearía tener el primer hijo, desearía como cualquier persona humana todo esto. Y el Señor dice, yo he respondido a vuestra oración. He escuchado vuestro ruego, he escuchado vuestro deseo de todo corazón y yo respondo esa oración. Pero no la respondo para gloria del hombre, la respondo para gloria de Dios. Y sí, vas a tener un hijo, pero este hijo, su misión va a ser preparar el camino de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vamos a estar orando al Señor y vamos a pedir cosas al Señor y el Señor las va a responder por no a tu manera, sino a su manera. Porque el propósito inicial y final de la creación del hombre y de que Dios creara el mundo fue no otra que adorarle a Él. Y el Señor, por más que nos dé, nos tiene que dar para honrarlo y glorificarlo a Él. Y si el Señor responde a una de nuestras oraciones, no es para gloria y honra nuestra y sacar la bandera nuestra de mira lo bien que lo hacemos y mira al Señor cómo me cuida, sino más bien de darle gracias a Él, honrarle, el glorificarlo a Él. Y si que me ha dado algo, utilizarlo para su servicio. Me gozo porque has respondido mi oración, pero lo has hecho para tu gloria. Y quiero terminar con el tercer y último punto, y no me quiero alargar mucho más. Y es el gozo de cumplir la promesa. Hacemos un repaso de los 3 puntos que hemos visto. El gozo de ver la promesa al ver a Juan nacer. El segundo punto, el gozo de participar de la promesa al poder escoger el nombre de Juan como una señal de que ellos querían participar de lo que el Señor les había llamado a través del ángel Gabriel. Y tercero, vemos el gozo de cumplir la promesa, el gozo de poder ver la consecuencia de que ellos estaban cumpliendo la promesa de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 64-66. Al momento, es decir, al momento de haber puesto el nombre de Juan a su hijo, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendición a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él.
Primer versículo, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y aquí es cuando yo destacaba este punto contextual de la historia. Zacarías estaba mudo desde hacía 9 meses porque cuando le fue anunciado que su mujer Elizabeth estaba embarazada, él no comprendió o no acabó de creer a Cristo, o al ángel Gabriel, perdón, y eso como consecuencia le trajo que se iba a quedar mudo, como una forma de castigo. Pero, si habéis seguido la historia conmigo, el Señor le destraba la lengua a Zacarías. Pregunta que yo me haría si leo este texto. ¿Por qué le desata la lengua a Zacarías en el 8º día de la circuncisión y ponerle el nombre a Juan y no se lo destraba el día del nacimiento de Juan? Si la promesa del ángel Gabriel es que le va a destrabar la lengua en el momento que se cumpla la promesa, ¿por qué se la destraba? Pregunta, el día 8º y no se la destraba el día que nace Juan. Vamos a responder a esta pregunta. Versículo 13, lo acabamos de leer. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Primera misión, segunda misión, y llamarás a su nombre Juan. Tenía 2 misiones. Una, tener un hijo. Segunda, llamarlo por nombre Juan. Versículo 20, ¿cuál era el requisito? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que esto se haga. No sé si me estáis siguiendo un poco en el texto, pero lo que está sucediendo aquí es que el ángel Gabriel está diciendo, tú te vas a quedar mudo. Y va a pasar una cosa, tu mujer se va a quedar embarazada y vas a tener un niño y le vas a poner de nombre Juan. Y hasta que todo esto no suceda, tú no vas a poder hablar. ¿Por qué Zacarías pudo hablar al 8º día? Porque al 8º día es cuando Zacarías le puso de nombre Juan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Señor nos da libertad de participar de su obra. Que no somos imprescindibles en la obra de Dios. Esto es un llamado, es una historia de humillación, donde vemos que el Señor dice, tu lengua va a ser destrabada, pero no cuando nazca el niño, que esto lo hago yo. No, cuando tú pongas de nombre a tu hijo Juan, cuando tú quieras participar de la obra de Dios por decisión propia. Porque el Señor nos da oportunidades de servirlo y de disfrutar de sus bendiciones, pero no es hasta que nosotros tomamos la decisión de servirle de forma intencional que Él no empieza a derramar muchas de las bendiciones que tiene preparada para nuestras vidas. Dios nos da libertad para participar de su obra. Es un privilegio y un gozo, como lo fue para Zacarías. Y es por eso que no fue hasta el momento que se cumplió toda la promesa que Dios tenía para esa familia, que Zacarías no pudo volver a hablar. Hacer la voluntad de Dios trae bendición. Y esto es una verdad real, que no se la inventa Luri, sino que lo dice la propia palabra de Dios. Y para eso no hace falta que lo busquéis. En Lucas capítulo 11, versículo 28, hay el famoso texto de las bienaventuranzas, y una de ellas es, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ya está. No, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bienaventurado Zacarías, que oyó la palabra de Dios a través del ángel Gabriel y la obedeció. Y le puso de nombre Juan. Y su lengua fue destrabada, fue bendecido, fue bienaventurado. Pero algo que quiero también destacar de todo esto es que los últimos versículos 65 y 66 nos hablan de qué pasó después de todo esto. Y es que se nos dicen en estos versículos que todo el pueblo quedó asombrado de lo que había sucedido ese día. Quédate un momento en la historia y fíjate en todo lo que ha pasado. Elizabeth ha dado luz a un hijo, le han puesto de nombre Juan y no Zacarías. Primera sorpresa, ha dado un hijo cuando era estéril y de edad avanzada. Segunda sorpresa, no le ha puesto Zacarías, le ha puesto Juan. Tercera sorpresa, Zacarías, que no podía hablar, de repente está hablando después de 9 meses. Han vivido 3 experiencias milagrosas y sobrenaturales en ese día. ¿Por qué vivieron todas esas obras sobrenaturales durante ese día? Versículos 65 y 66 nos lo dicen. Para que la gente tuviera temor y hablara a todo el mundo de lo que estaba pasando. ¿Cuál fue el objetivo de lo que sucedió en ese día? ¿Que Zacarías pudiera hablar? No. ¿Que el niño naciera sano? No. ¿Cuál fue el objetivo de todo lo que pasó ese día? Que lo que Dios estaba haciendo en ese momento fuera conocido para todos. ¿Por qué digo esto? Porque si el Señor está haciendo algo en nuestras vidas, no es para que saquemos nuestra bandera, es para que saquemos la bandera de Cristo.
Si el Señor hace algo en tu vida, no es para que digan, mira qué bonito eres y qué bien lo haces. Es para que conozcan más a Dios, para que la gente conozca de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Los milagros de Dios en nuestra vida son para que su nombre sea famoso. Si Dios te ha bendecido esta semana, te ha bendecido este año, te ha bendecido ese mes, hónrale, glorifícale, gózate. Gózate en lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero que lo que Dios está haciendo en tu vida sea compartido, porque vale la pena compartirlo. Vale la pena compartir lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas, y no como un hecho de egoísmo, no como un hecho de miradme a mí que bien lo hago, no, como un hecho de mirar a Dios lo bueno que es para cada uno de nosotros. Concluyo con esto. Quizás no siempre nos vamos a gozar a primera vista. Quizás no siempre vamos a primera vista a querer gozarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Quizás tardaremos en ver las bendiciones de Dios, como Elizabeth tardó en ver a su hijo nacer. Quizás participar en la obra del Señor no sea el camino más fácil, como no lo fue para Juan participar de la obra de Dios y haber tenido que vivir en el desierto, comer insectos y ser decapitado a sus 30 y pico de años por Herodes Antipas. Quizás gozarme implique humillarme y poner a Dios el primero en mi vida. Pero que sea cual sea la situación, aprendamos a gozarnos en cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo. Este es mi deseo y lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Oramos. Dios y Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es clara, Señor, es concisa, Señor, es aplicable a nuestros días. Y te pido, Señor, que sea cual sea nuestra circunstancia, Señor, aprendamos a gozarnos, Señor, a gozarnos en lo que tú harás, en lo que tú haces, Señor, y en lo que tú ya has hecho. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, incluso cuando a veces no lo sepamos ver, Señor, porque tenemos una vista distorsionada. Y te pedimos, Señor, que sea lo que sea que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, primero nos podamos gozar juntos, como hermanos, Señor, sin envidias y sin rencores. Y que segundo, Señor, podamos tener corazones abiertos a compartirlo, Señor, con manos abiertas, Señor, a compartir las bendiciones que recibimos de tu parte cada día. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, edifícanos, redargúyenos, Señor, y anímanos, Señor, exhórtanos a poder seguirte fielmente. Pido estas cosas en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.